Primera de Tesalonicenses capítulo 5, versículo 11. En el marco de nuestra serie Afirmando el Corazón con la Gracia, hoy día quisiera que pudiéramos compartir respecto de cómo el Señor nos llama a nosotros en Él a afirmar el corazón con la gracia frente al desánimo, frente a lo que significa el desánimo en nuestros corazones. Y antes de continuar, quisiera recordarles que nosotros no nos estamos enfrentando a esta serie como si fuera un botiquín del cual, estoy desanimado, saco de esto y lo pruebo. Siento incertidumbre, como compartíamos la semana pasada, voy aquí a un texto bíblico y lo recito como que fuera algo mágico. No, nosotros estamos viendo de forma práctica cómo aplicamos nuestra identidad, nuestra relación con Cristo, esa unidad que tenemos con Él, cómo podemos aplicarla de manera práctica cada día a nuestra vida, ¿sí? Entendiendo que queremos salir de los clásicos, simplemente confesiones positivas o recordarnos, recuerda que el Señor te ama, bueno, soy feliz. Hay que ir más allá. Si bien lo creemos que es suficiente, creemos es suficiente recordar el sacrificio de Cristo, pero el Señor también en su palabra nos exhorta a hacer más y a vivir esta gracia en nuestra vida y nos entrega herramientas que solamente funcionan para quienes han afirmado su corazón en la gracia y quienes han creído en Jesús como su Señor y Salvador. Nos ha entregado herramientas para poder hacer frente a estos afectos del corazón que están desordenados, que se desordenan por causa de muchas situaciones. La Biblia dice en 1 Tesalonicenses, carta que el apóstol Pablo escribe a la iglesia en Tesalónica, lo siguiente en el versículo 11, por lo cual, aquí ya nos presenta un contexto del cual vamos a hablar. Animaos unos a otros y edificaos unos a otros, así como lo hacéis. Anímense unos a otros, edifíquense como ya lo vienen haciendo, ¿sí? En base a lo que yo les vengo hablando, es lo que dice el apóstol Pablo. Ya vamos a ir derechamente al texto. Permítanme compartir con ustedes algunas palabras, una breve introducción para que podamos entender a lo que vamos, ¿sí? ¿Usted ha estado desanimado? Yo he estado desanimado. Tengo un amigo por aquí cerca que casi se nos va abajo. Tuvimos un pequeño accidente con un celular y seguramente yo no puedo decirle a él no te desanimes, aunque se lo dije. No te desanimes y ya. Y nosotros nos desanimamos por diferentes razones. Todos hemos estado desanimados alguna vez. Probablemente estos últimos meses ha sido uno de los afectos que ha estado más presente, ese compañero inseparable del corazón, el desánimo, que está ahí, que nos hace pelear, que nos hace criticar, que nos hace echarnos, que nos hace mandar toda la punta del cerro, porque definitivamente estoy desanimado y encuentro justificación para todo. ¿Por qué? Porque no tengo ganas de nada, nos cuesta levantarnos, no hay ganas de trabajar y parece que todo fuera más pesado, como que aquellas cosas que en algún momento podíamos cargar con facilidad, hoy día o en los momentos de desánimo nos cuestan más o simplemente no podemos hacerle frente. El desánimo en la vida proviene principalmente de lo que yo llamaría las malas noticias. ¿Y a qué me refiero cuando digo las malas noticias? Cuando las cosas no van como nosotros esperábamos, cuando no tenemos lo que queremos, cuando algo malo nos pasa sin que lo pudiéramos predecir o simplemente pasa, todos nos sentimos desanimados. El desánimo es una cuestión que nos acompaña en la vida. Yo digo y decía que a causa de las malas noticias, porque finalmente nuestro ánimo es como una cuestión neutra, puede estar ahí y funcionamos casi como una máquina por inercia. Pero cuando una mala noticia o algo nos sale como sucede, es como que puede que no nos afecte al cuerpo, ¿cierto? A lo físico, pero es como que esa fuerza interior se apaga y no tenemos ganas de hacer cosas y no nos movemos. Por el contrario, cuando nosotros analizamos aquellas cosas que nos causan ánimo, eso descubre nuestro corazón, nos desnuda. Finalmente podemos estar en cualquier circunstancia de tristeza, de angustia, y de repente una llamada
una fotografía, un saludo, una transferencia electrónica, no sé, de repente nos despierte el alma, ¡uy! Como que me volvieron la fuerza al cuerpo. Eso también habla de dónde está puesto nuestro corazón. ¿Sí? Hoy día quisiera invitarle a que pudiéramos meditar en estas cosas para poder dirigirnos a lo que el Señor nos está llamando. Cuando hablamos del desánimo es como que sin pensarlo el cuerpo y la mente nos gritara, ¿para qué me voy a mover si finalmente las cosas no son o no van a ser como yo quisiera que fueran? Es como de una otra manera un autoengaño. Hoy hablamos del desánimo porque Dios nos llama a hacerle frente al desánimo. No hablaríamos del desánimo si es que Dios no lo tratara en la Escritura. Y también porque por medio del desánimo tenemos la oportunidad de descubrirnos más a nosotros mismos y aprender también más acerca de Dios en nosotros. Nosotros hacemos frente al desánimo porque solo la gracia de Dios tiene una solución definitiva para esta sensación del corazón, definitiva y práctica, para la falta de ganas de vivir, la cual solamente funciona en un corazón regenerado. Recuerda, aquí no hay recetas ni claves en relación a la vida cristiana. Todo tiene relación con nuestra identidad en Jesús. Y digo esto porque fue uno de los temas y uno de los puntos centrales en el sermón anterior respecto de nuestra identidad. Esto va a estar siempre presente. Hoy día lo vamos a hablar de otra manera, pero el tema de la identidad siempre está presente. Nada de lo que nosotros hoy día podamos hablar, decir, frente al desánimo, va a tener sentido en su vida o en lo que yo quiero buscar. No puede tener sentido si Cristo no es el centro de nuestra vida, si Él no está presente. Y eso lo vemos en el ejemplo de los tesalonicenses, ya que este tema está presente en toda la Escritura. Pablo escribe a los tesalonicenses, vamos directamente al texto que vamos a exponer el día de hoy, con una preocupación especial. Y cuando usted lee la carta, se va a dar cuenta que no solamente hay un sentimiento de satisfacción, de orgullo, quiero ocupar la palabra de manera sana, no es orgullo de orgulloso, sino de orgullo de dar gracias a Dios por lo que Él está haciendo en los tesalonicenses y por qué ellos han perseverado. De hecho, Pablo los expone en el primer capítulo como un ejemplo a seguir. Pero también notamos una preocupación por lo que ellos están viviendo y por las tribulaciones, por los momentos de dificultad que están enfrentando o a los que se pueden enfrentar. El apóstol Pablo le habla a ellos debido a la persecución que la iglesia sufría. De hecho, compara esa persecución con la persecución que él sufrió y los judíos cristianos sufrieron por parte de sus mismos hermanos judíos, porque los tesalonicenses, la iglesia en Tesalónica, siendo mayoritariamente griegos, eran perseguidos por los griegos, porque el cambio que hubo en ellos fue tan radical que no se ajustaban a sus reglas y normas, y no solamente hablo de leyes como, ¿cómo decirlo?, de leyes oficiales, sino que de la forma de vivir que tenían ellos en esa ciudad. Entonces había una persecución. También había una preocupación por las consecuencias de esta persecución. Pablo tiene que defender su ministerio porque seguramente estaba siendo difamado, entonces él tenía que también defender su ministerio y el ministerio que había realizado con los hermanos que le habían acompañado. Y también el apóstol Pablo aclara algunas cosas respecto de la segunda venida de Jesucristo, ¿sí? Porque este era el foco central de la esperanza, y el foco central de la esperanza cristiana, no solo de los tesalonicenses, sino de todos nosotros. Y tenía que aclarar algunos puntos, principalmente por este sentimiento que había en la iglesia por aquellos que estaban muriendo. En resumen, nosotros podemos ver en esta carta que el apóstol Pablo quería fortalecer a la iglesia y animarla a seguir adelante. Y para esto, Pablo destacó todas las cosas buenas de la iglesia, que eran muchas, sí, todas. Aclaró las dudas sobre el regreso de Jesús y exhortó también en asuntos prácticos y morales que no debían descuidarse. Ese fue como el foco central donde estuvo puesto la atención de Pablo en esta carta. El tema del ánimo
Es un tema que está súper presente en las Escrituras, de forma explícita e implícita. Te podrá poner en una concordancia y va a haber varios lugares en el Antiguo y en el Nuevo Testamento que aparece esta palabrita, usted la puede analizar. Y de manera general, ¿qué podemos decir cuando hablamos de ánimo o de desánimo en la Escritura? Yendo a lo que la Escritura se refiere, no a nuestro concepto de ánimo o desánimo que hoy tenemos. Cuando hablamos de ánimo, nosotros nos referimos, o la palabra del Señor se refiere a la disposición con la que nosotros hacemos las cosas, ¿sí? Al vigor espiritual interior. Creo que esa fue la mejor definición que encontré respecto de cómo la Biblia se refiere al ánimo. Es el vigor espiritual, las ganas que tenemos. Es simplemente, si lo traducimos a nuestra realidad, las ganas con las que yo hago las cosas, las ganas con las que tengo de hacer ciertas cosas en el día a día. El ánimo puede sobreponerse a la salud física, así lo dice Proverbios, que el ánimo tiene el poder de levantar un cuerpo. Yo puedo estar enfermo, pero si mi ánimo está bien, yo puedo incluso moverme. Pero mi cuerpo puede estar súper sano, ejercitado, sin ninguna enfermedad, pero aún así ese cuerpo no tiene el poder de levantar un ánimo decaído, deprimido. Es interesante lo que la Escritura nos plantea, una realidad que nosotros vivimos. Las Escrituras abordan el desánimo como una condición que puede estar presente en la vida cristiana, y sin duda lo está. Por algo nosotros nos encontramos con este texto en Tesalonicenses que al menos es uno de los más explícitos, en donde se exhorta y se describe respecto de qué hacer frente al desánimo. Por lo tanto, el desánimo está presente en la vida cristiana. Y aquí podemos ver que la Escritura aborda el tema del desánimo o el ánimo de dos formas. Una es desanímate para lo malo y el otro es aliéntate para lo bueno. Por lo tanto, la orden es animarse. Animarse para lo bueno que Dios tiene para cada uno de nosotros. ¿Sí? El texto en Tesalonicenses, entonces, nos presenta tres cositas que nosotros, o tres cositas, tres aristas en las cuales podemos nosotros reflexionar esta mañana aún, ¿sí? Respecto del desánimo y cómo hacerle frente. El primero, o lo primero que nosotros debemos considerar sobre nuestro ánimo en la vida cristiana y en la vida finalmente, es sobre nuestras metas, el propósito. ¿Sí? Por eso yo decía que está muy relacionado con el tema de la identidad, pero ahora vamos a hablar un poco de lo que es el propósito. La vida tiene propósito. Ahí se han escrito un montón de libros que hablan del propósito, como que si fuera algo particular para cada uno. Yo soy uno de los que cree, usted estará de acuerdo, ¿no? Yo creo que Dios tiene un propósito para todos los cristianos, y es el propósito de salvarlos. Si bien cada uno de nosotros tiene propósitos particulares en la vida con los cuales Dios nos va a usar y tenemos que irlos descubriendo. Pero yo aquí quiero decirle algo. Si su desánimo está en base en que usted no sabe qué va a hacer de su vida o no sabe qué hacer, déjeme decirle que hay una respuesta en la palabra. Y la palabra nos dice que el propósito de Dios es que nosotros podamos ser santificados, que nosotros podamos avanzar hacia el encuentro con Él. De hecho, el texto en Tesalonicenses, en los primeros versículos del capítulo 5, los vamos a abordar igual más adelante, pero ahí es donde el apóstol Pablo les dice a los tesalonicenses acerca de los tiempos, las ocasiones no tienen necesidad de que les escriba. Ustedes saben perfectamente que el día del Señor vendrá como ladrón en la noche, y les advierte de que les van a decir que hay paz y seguridad, pero ahí el Señor puede venir en cualquier momento. Pero ahí Él les dice, pero ustedes, hermanos, no están en tinieblas, ese día no los tiene que encontrar como un ladrón, porque nosotros somos hijos de luz, no somos de la noche ni del día. Nos exhorta entonces Pablo a no dormir como los demás, sino que velemos, seamos sobrios, y así da una serie de exhortaciones. Aquí viene un viaje. Sí, aquí está haciendo un viaje Pablo para poder ir levantándonos, pero nos recuerda el propósito. Todas las exhortaciones que Pablo da aquí en los primeros versículos del capítulo 5 tienen relación con el propósito de la vida cristiana.
El 7, pues los que duermen de noche duermen y los que se embriagan de noche se embriagan, pero nosotros que somos del día, seamos sobrios, habiéndonos vestidos con la coraza de fe y de amor, con la esperanza de salvación como yelmo, porque no nos ha puesto Dios para ira, sino para alcanzar salvación por medio de nuestro Señor Jesucristo, quien murió, por nosotros, para que ya sea que velemos o que durmamos, es decir, en cualquier circunstancia, vivamos junto con Él. Entonces, mis queridos hermanos y amigos, cuando hablamos de la vida misma, hablamos de metas, hablamos de propósito. Y en base a esas metas, nosotros también, en base a lo que queremos, a lo que esperamos de la vida, nosotros vamos a tener ganas o no de vivirla. Espero me entiendan. Y aquí es donde Pablo está llevando el corazón de los tesalonicenses a recordar, a perseverar, sin duda porque ellos lo hacían. De hecho, por algo él les dice, así como ustedes ya lo hacen. Pero él debe insistir apostólicamente y dirigir todas las áreas hacia Dios, sea que durmamos, sea que velemos, en cualquiera de las circunstancias. Pablo en esta carta también habla de la importancia de trabajar, de sostenerse, de cuidar el matrimonio. Son cosas que están presentes y que son parte de la vida, pero en todas ellas se relacionan con la meta principal o con el propósito de la vida cristiana, que como diría un catecismo, glorificar a Dios y gozar de Él para siempre. Entonces, si nosotros como cristianos no tenemos claro este propósito, por supuesto que vamos a con facilidad desanimarnos, porque las otras metas de la vida se caen y son circunstanciales y nosotros estamos constantemente pensando que, y de hecho, no dependen de Dios. Quiero que se entienda esto, sabiendo que todo está en manos de Dios, pero quiero ir en lo práctico. Sabiendo que no dependen de Dios, sino que dependen de una otra manera de que un jefe me ascienda, o de que el amor que yo siento sea correspondido, o de que la persona que me tiene que transferir el dinero que me falta tenga en su cuenta, y así piensen todas aquellas cosas en su vida que le causan ánimo o desánimo. Todas radican en nuestras relaciones humanas y en nosotros mismos. Pero cuando nosotros llevamos todas esas pequeñas metas y las dirigimos a Cristo y estas dependen de la meta central, del propósito de la vida cristiana, que es gozar de Dios y glorificarle y vivir para Él, como el texto en Tesalonicenses viene hablando, entonces la vida tiene propósito. Entonces, como dice Romanos, todas las cosas nos ayudan a bien conforme al propósito con el cual hemos sido llamados. Y ahí no habla de una particularidad, sino que habla de algo extensivo para toda la iglesia. Todos hemos sido llamados a lo mismo, a glorificar a Dios, a disfrutar de Él, y esa es la meta de la vida. Por lo tanto, si las otras metas de la vida son circunstanciales, o un día se caen y otro día se levantan, si un día me ama y otro día no me ama, si mi vida trabaja en función de eso, por supuesto que mi ánimo va a ser beligerante, voy a ser un hombre o una mujer de doble ánimo. Pero cuando la vida está puesta en el propósito del cual toda la carta de Tesalonicenses, viene hablando, entonces nosotros podemos decir que nuestro ánimo puede ir en la constante de levantarse, o se puede levantar con fuerza. ¿Sí? Yo con esto estoy diciendo que sí nos vamos a desanimar, y que el desánimo es parte de la vida. Yo no estoy diciendo que por ser cristiano no nos tenemos que desanimar, no. Y de hecho, por algo el apóstol Pablo lo aborda y por algo lo vemos en la Escritura. El tema es, ¿qué es lo que nos debe animar a nosotros y cómo es posible estar animados y hacerle frente al desánimo? Y para eso, usted y yo debemos tener claro nuestro propósito. Eso es lo primero. Por eso en el texto dice el por lo tanto, ¿sí? El por lo tanto es que está haciendo una conclusión de lo que viene hablando. Y Pablo les viene hablando a los tesalonicenses de su propósito, de que miren hacia adelante. Hay otro texto que nos habla de echar mano de la vida eterna, de tener claro respecto de la venida del Señor Jesús como nuestra esperanza, de que frente a circunstancias de la vida Él nos ha dicho cómo debemos actuar, y por lo tanto, en todos los propósitos, tengamos o no tengamos trabajo, estemos bien o estemos mal en ciertas circunstancias de la vida, dirijamos nuestro actuar conforme a lo que el Señor nos ha mandado. Eso es lo primero. Lo segundo, y para mí
junto, obviamente, que el propósito tiene que ser claro, pero en lo práctico, lo segundo, una de las cosas más importantes que el Señor nos llama a tener presente es el compañerismo, la comunión, el poder estar juntos, el poder hacer una vida juntos. El texto nos dice lo siguiente en el versículo 11. Animaos unos a otros y edificaos unos a otros. Animaos unos a otros y edificaos unos a otros. ¿Cuán importante es la comunión cristiana en el tema del desánimo? En los textos que uno ve que se aborda el ánimo, el desánimo en el corazón del ser humano, siempre está presente el compañerismo, la comunión, los hermanos. Una de las cosas que Pablo destaca de los tesalonicenses es su amor fraternal, el amor que tenían entre ellos y cómo este amor se expresaba claramente. Entonces, una de las cosas en las que yo reflexionaba preparando el sermón era que respecto del ánimo en la vida cristiana, Dios ha determinado que no podemos hacerlo solos. Es difícil levantar el ánimo solos. Por eso es que el Señor ha dispuesto a la iglesia y el cuerpo de Cristo, y particularmente cada iglesia local, que como hermanos nos podamos levantar el ánimo. No hay otra forma que el Señor ha dispuesto. Sin duda que tenemos que recordar las promesas, pero en una situación de desánimo, y creo que a esto apunta la Escritura, en una situación en la que una persona está desanimada, es muy difícil que uno solo mismo se anime, yo mismo animarme a mí mismo, es difícil, porque no sacamos de donde no hay fuerza. Entonces, frente al desánimo, es clave la comunión, es clave la comunidad, es clave el compañerismo, es clave el dolerse con el otro, es clave estar atento el uno al otro. Y esto implica movimiento, ser capaces de abrir el corazón. Aquí hay actos que están muy presentes. Lo primero que debe estar presente en mi corazón es que yo debo ser capaz de compartir mis penas, mis dolores con los demás, con mis hermanos. No me van a desanimar por una cuestión porque, es que te vi la cara, aunque a veces sí, nuestra cara dice mucho. Y a veces también el Señor en oración nos advierte, pone ciertas cargas en nuestro corazón. Pero el texto aquí y toda la carta y en los pasajes en los cuales nosotros vemos que se habla de ánimo y desánimo, vemos que hay una responsabilidad primero personal cristiana de decir, yo no puedo solo con esto, estoy pasando un tiempo de desánimo, no tengo ganas de hacer cosas, pero entiendo que tengo un propósito en Dios y no puedo estar así, no puedo no querer levantarme, no puedo no querer hacer nada, no puedo no querer trabajar, no puedo estar así triste, desanimado, como si la vida no tuviera sentido, porque justamente en eso está fundado el desánimo, en el sinsentido. No, porque yo tengo un sentido, tengo un propósito y es claro, está en Dios. Pero dentro de ese propósito entiendo que no voy a poder salir de esta situación en la que estoy si otro no me ayuda. Y ese otro es mi hermano y mi hermana. Y por eso que el texto de Tesalonicenses es tan importante para hablar del ánimo y el desánimo. Porque aquí pone en el lugar central la acción de los hermanos, la acción comunitaria, la preocupación del uno por el otro. Porque así como debe haber en nosotros esa humildad de reconocer, estoy desanimado, dejar la vergüenza a un lado y decir, no tengo ganas de nada, amo al Señor, sé que tengo un propósito, pero no sé cómo levantarme de este estado, ayúdenme. Y en ese grito de auxilio, o nosotros dándonos cuenta que alguno de nuestros hermanos está desanimado, ir a socorrerle. Tiene que haber una acción. Y eso, a eso es lo que el Señor nos lleva el día de hoy a reflexionar. Que en ese propósito que vamos conociendo y que lo hacemos nuestro, entendamos que Dios nos ha puesto el uno al lado del otro para amar al prójimo, para estar atento a su necesidad, para acogerle, para atenderle, para ir en su rescate. De hecho, el apóstol Pablo en el versículo 14 es más explícito y dice, alentar a los de poco ánimo. Alienten a los de poco ánimo, da como pequeñas exhortaciones. Y una de ellas es alienten a los de poco ánimo. No es perpetúen el desánimo, no es búrlense, no es díganle, oye, el Señor te ama, levántate. No, es alentar, implica una acción, una disposición, el estar atento. Y en esto todos hemos fallado, soy el primero en levantar la mano.
todos fallamos, porque estamos preocupados también. Y estamos tan preocupados de nuestro propio desánimo y de levantarnos nosotros a nosotros mismos, que no miramos la Escritura, que hay una solución clara ahí en Cristo. Que la solución no la va a encontrar en usted para salir de este tiempo de tristeza, de no tener ganas de nada, sino que usted la va a encontrar en el otro. Y si usted dice, no, yo nunca he tenido problemas de desánimo, yo soy una persona súper pro, que está siempre con el ánimo arriba y feliz, cuidado. Cuidado, porque todos dependemos de Dios y todos dependemos del uno del otro. Y si usted es esas personas que siempre está feliz y siempre animosa, entonces descubra que el Señor lo está llamando también a poner esa actitud de vida en sus manos para poder servir. Descubra también que Él quiere llevarlo a examinar cuáles son las razones que siempre lo tienen feliz y contento. Porque quizás si usted examina y se da cuenta que no es Dios el que le dibuja una sonrisa o le levante el ánimo, sino son estas cosas pasajeras, hay algo que cambiar. Pero eso lo podemos descubrir juntos. Lo hacemos en comunidad. Anímense, edifíquense unos a otros. Esto es clave para poder levantarnos de situaciones en las cuales podemos estar con el corazón abajo. Recuerden, Pablo destacaba el amor fraternal de los tesalonicenses. Y lo tercero que el texto nos dice es que debemos tener un buen alimento para hacerlo. El apóstol Pablo les dice, así como lo hacéis. Entonces, primero, Pablo viene haciendo una exposición respecto del propósito de la vida cristiana y recordándole a los tesalonicenses el por qué ellos siguen adelante. No se olviden que ustedes son del día y no de la noche. Recuerden que mientras velen y duermen tienen que estar en el Señor y glorificar a Él. Son de Dios, están en Cristo. Hay un recordar. La vida tiene sentido, queridos hermanos y hermanas. La vida cristiana sí tiene sentido, siempre, y no lo pierde. Hay un propósito. Nos tenemos los unos a los otros para animarnos, levantarnos, recordarnos esto y seguir adelante, fortalecernos. Esto es clave. Pero ¿cómo es que en esa dinámica del compañerismo, del estar juntos, cuál era la acción, cuál era la forma? ¿Sí? Porque no solamente ir y sentarse y preguntarle al hermano, hola, ¿cómo estás? ¿Puedo ayudarte en algo? No, la Biblia dice, así como lo hacéis. ¿Y qué hacían? Esa es la pregunta que nosotros nos tenemos que hacer. ¿Cómo se alientan los cristianos? ¿Cómo se levantan los cristianos? El contexto del versículo que hemos leído nos da muchas luces, ¿sí? Una de ellas es que la palabra del Señor nos llama a instruirnos. Es decir, una forma de animarnos, según lo que la Escritura nos enseña, es constantemente estarnos enseñando, instruirnos en la palabra de Dios, instruirnos frente a la vida, desde la Escritura. Recordándonos también las promesas de Dios. Eran otra de las cosas que los tesalonicenses hacían. Constantemente recordarnos quiénes somos en Cristo, que el Señor tiene promesas grandes para nosotros, que podemos confiar en Él. Son cosas que nosotros tenemos que constantemente recordarnos. También tenemos que ser pacientes, muy pacientes, frente a los desánimos y vaivenes de nuestros hermanos y hermanas. Tenemos que estar ahí para poder sostenerles. Este animar no es una cuestión de retar, no es una cuestión de burlarse, no es una cuestión de, mira, el Señor nos llama a hacer cabeza y no cola, así que levántate y anímate. No, esto también es un acompañar. Hay situaciones también que están ligadas a temas de depresión, a temas que son mucho más profundos y cuesta mucho. Pero para eso estamos y somos muchos. Somos una familia en la fe. Tenemos que aprender, sé que es difícil, a confiar y a construir, a hacer para estar juntos y hacerle frente al desánimo que hoy puede estar atacando nuestra vida o que en algún momento de esta vida nos va a aparecer. Porque una de las cosas que son inesperadas son los tiempos de desánimo. Yo le aseguro que hay mañanas que uno se levanta con todas las ganas, como que el mundo fuera de uno. Y de repente una pequeña cosa cambia de un día soleado a un día oscuro. Porque así es el corazón. Pero ahí es donde usted y yo hemos de recordar que tenemos un propósito y que la vida sí tiene sentido. Por lo tanto, debemos movernos, aunque las otras cosas no estén funcionando.
hay un sentido. Y que esa fuerza interior, ese vigor del alma del que habla la Biblia, se va a restaurar y se va a alimentar del trato entre nosotros, de la comunión, del animarnos los unos a los otros, de estar ahí para... ¿Qué hacemos en ese animarnos? Instruirnos, ser pacientes, corregirnos. Qué importante es corregirnos, eso también es una forma de animar. Siempre uno liga estas palabras como de un contexto más paternal, o voy a decirlo así, como más negativo, pero la corrección también es una forma de levantar el espíritu, de levantar el alma, de decir la verdad es que lo que estoy haciendo no está bien, y aunque yo esté animado y con todas las ganas de seguir para adelante en esto no glorifica a Dios. Eso también es una forma en la cual nosotros nos animamos, avanzamos juntos hacia la meta. El texto en Tesalonicenses, o eso que el apóstol Pablo dice que ellos vienen haciendo, son muchas cosas, se sostenían, se compartían el evangelio. Aquí en los primeros versículos que ya habíamos leído, el apóstol Pablo les recuerda a ellos: ustedes son de los que están velando y en cualquier circunstancia tienen que seguir adelante. Ustedes están en la luz, no están en las tinieblas. Damos gracias al Señor que nos permite de una u otra manera poder tenernos los unos a los otros y animarnos como la Escritura nos dice que tenemos que hacerlo. Solamente citar algunas partes y que creo yo que los tesalonicenses lo hacían, alegrarse, ninguno pague a otro mal por mal, sigan siempre lo bueno unos para con otros. Todas las indicaciones prácticas de la Escritura es la forma en la que nosotros los creyentes nos animamos. Entonces uno dice, ya, ok, si el tema es el compañerismo, el estar juntos, ¿qué hago en ese compañerismo? ¿Cuál es el actuar? El actuar es instruirse, es el ser pacientes, él es aconsejarse frente a las circunstancias de la vida, ser capaces de abrir el corazón y entre nosotros llevar nuestras causas a los pies de Cristo, juntos. ¿Sí? Discutir posibilidades, tengo esta oferta de trabajo o estoy enfrentando tal situación. Bueno, conversémosla, animémonos los unos a los otros, edifiquémonos los unos a los otros. ¿Cómo? Yendo a la palabra, recordándonos que somos de la luz y no de las tinieblas, recordándonos que estamos en Cristo. Todas esas cosas son maneras, son palabras, son acciones que el Dios ha dispuesto para que con la gracia nosotros afirmemos el corazón y le hagamos frente al desánimo que llega a nuestra vida por distintas situaciones o circunstancias. Queridos hermanos y amigos, el desánimo está muy presente en nuestra vida. No nos sintamos mejores o peores en relación a esta condición. Solamente recordemos nuestro propósito y actuemos en consecuencia con lo que Dios demanda de cada uno de nosotros. No estamos solos. Y esto particularmente, las Escrituras insisten en que nos necesitamos los unos a los otros. Animémonos por medio de aquellas buenas cosas que Dios ha dispuesto para que lo podamos hacer. Entonces aquí, resumiendo, para que podamos orar, estas tres cosas, usted y yo hemos de recordar cada día que por sobre toda circunstancia y por sobre toda cosa que va y viene, hay un propósito en Dios. Somos salvos. Y Él nos ha rescatado y Él nos ha dado vida nueva. Hay un propósito y usted tiene un propósito en su vida. Oh, yo quiero descubrir cuál es el propósito de mi vida, para qué llegué a este planeta o a este universo, etc. Dios tiene un propósito para ti y te ama. Y Él te ha salvado y Él quiere que tú perseveres en la fe. Por lo tanto, eso debe ser la motivación, la meta cada día. Sin duda que hay una cuestión en el alma que a veces no nos permite ese vigor para levantar, para echarle viento a ese vigor del corazón. Dios ha dispuesto la comunidad, el amor fraterno entre nosotros, el preocuparnos los unos de los otros. No hay otra forma de levantar el ánimo cristiano sino a través de la comunión, del compañerismo, de la preocupación, del saber que no estamos solos, porque desanimados, ¿cómo nos vamos a levantar? Necesitamos de otros. Un desanimado con otro desanimado pueden encontrar la manera porque tienen el mismo propósito en Cristo, se van a ir apoyando, recordando cosas y así se van a ir levantando. No perdamos la esperanza. ¿De qué manera? Hay muchas formas, la Escritura así lo dispone. ¿Qué hace un cristiano cuando está con otro cristiano? Observar el pecado y planificar cómo llevarlo adelante. Por supuesto que no.
es exhortarse, animarse, instruirse, recordarse las promesas de Dios y de forma práctica ayudarse también. Si alguien necesita dinero, si alguien necesita un abrazo, si alguien necesita hacer algo en la casa, en esas cosas también prácticas como iglesia debemos considerar el apoyarnos para sostener nuestro ánimo, sabiendo que nuestro ánimo no depende de eso, de tener o no tener, pero sí el Señor demanda de nosotros el poder actuar. Que el Señor nos bendiga, querido hermano, y Él nos fortalezca en este día. Nos sigue enseñando cómo poder hacer frente al desánimo que en tantas circunstancias y ocasiones arrecia y golpea nuestra vida. Les invito a que podamos orar y dar gracias al Señor por su palabra. Dios Todopoderoso, queremos darte gracias en esta hora, porque tú, Señor, nos has permitido compartir tu palabra, porque tú, Señor, nos ayudas y nos hablas cómo nosotros debemos hacer frente a estos afectos que están en el corazón, a estas cosas que no nos abandonan, que siempre van a estar. Hablábamos de la incertidumbre hace una semana atrás, hoy hablamos sobre el desánimo, algo que está muy presente en nuestra vida. Yo espero en ti, Señor, a través de la palabra, haber podido junto con mis hermanos encontrar luces brillantes, Señor, que nos invitan a hallar soluciones para esto que está sintiendo nuestro corazón el día de hoy o que puede sentir quizá en el futuro. Señor, ayúdanos siempre a observar como cristianos que nuestra vida debe afirmarse por medio de la gracia, que no son las cosas en sí mismas las que nos van a levantar y dar fuerza, sino que todo proviene de ti. Padre, en el nombre de Jesús, sobre todo yo quisiera orar y rogarte que como iglesia, y aquí hablo no solo de mi iglesia local, sino hablo de la iglesia en general, podamos tener esa atención, esa preocupación, no ese desprecio por el desanimado, sino que ese amor, esa paciencia, porque es una situación que puede y va a estar. Ayúdanos, Señor, a actuar, ayúdanos a amar. En el nombre de Jesús te lo rogamos, Dios. Amén y amén.